Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo. En este día jueves estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En este día estaremos leyendo y reflexionando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 8. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a compartir la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, que al nosotros leerla, escucharla y hacerla parte de nuestra vida, vamos a sentir dulce como la miel, nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3. Les invito para que busquen en sus Biblias San Mateo 9, del 1 al 8. Antes vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que venga sobre cada uno de nosotros, nos ilumine y nos permita entender y obedecer a la palabra del Señor. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Dame ciencia, sabiduría, conocimiento para poder comprender, obedecer, vivir y compartir la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a los que están presentes en este momento, a los que van a mirar después. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María interceda por cada una de sus necesidades y de las del mundo entero. Bien. Del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo Jesús a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: Este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta nuestros tuétanos, nos dice allá en Hebreos 4:12. Como nos dice también allá en Hebreos 3:7, si hoy escuchamos la palabra del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Permitamos que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que le hagamos parte de nuestra vida para que podamos nosotros recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, en nuestro corazón, que sea esa tierra fértil y dé mucho fruto, y un fruto que dure. Es muy interesante el tema del día de hoy. Vamos a ir profundizando. Estamos leyendo y profundizando el Evangelio del día de hoy, jueves, último día de junio, 30 de junio del 2022. En aquel tiempo, del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, subiendo Jesús a la barca, pasó a la otra orilla, vino a su ciudad. Le trajeron
En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Aquí está nuestro Señor Jesucristo en su ciudad. Le traen un paralítico que está postrado en una camilla, no se puede mover. ¿Ok? Aquí sucede algo muy interesante que me gustaría que pongamos mucha atención, por favor. Aquí Jesús va a hacer algo. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué sucedió? Está ahí Jesús, le traen a un paralítico que no se puede mover. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el detalle que Jesucristo miró para hacer el milagro al paralítico? La fe de ellos, la fe del paralítico y los que le traían. Sabían enfrente de quién estaban. Estaban enfrente de nuestro Señor Jesucristo, el que todo lo sabe, el que todo lo mira, el que todo lo puede. Y Jesús sabía la fe que había dentro de sus corazones. La fe, recuerdan Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se ve. Ellos tenían la seguridad completa de que Jesucristo iba a obrar, a hacer que ese paralítico camine. Jesucristo mira la fe de ellos y le dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces ustedes y yo no nos hemos sentido en la vida paralizados? Tal vez por una enfermedad, por una situación económica, por una situación sentimental, por una situación, cualquier situación de la vida, que pensamos que de aquí ya no va más, parece que esto fuera el final, parece que de aquí no tengo salida. Y le rogamos al Señor que nos ayude, pero a veces sentimos que nos hundimos. ¿Recuerdan allá en Mateo 8 del 23 al 28? Por ahí en el San Mateo 8, 26 exactamente. Cuando los discípulos sentían que la barca se iba hundiendo, ellos dicen, Señor, sálvame. El Señor dice, cobardes, qué poca fe tienen. Y a veces eso nos sucede con ustedes y conmigo. Cuando ustedes y yo clamamos al Señor, oramos al Señor, pero por dentro dudamos. Entonces vemos, a veces no sucede como creemos, no sucede como queremos, no sucede como esperamos. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque nos suele pasar a muchos que oramos y dudamos, tal vez nos creemos que no nos merecemos eso del Señor porque somos pecadores, mas el Señor es infinito en amor y en misericordia, rico en misericordia, lento para la ira. Entonces, aquí el detalle, Jesucristo, el detalle que tiene el paralítico y los que vienen con él hacia Jesucristo, saben a quién vienen, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el que todo lo sabe, todo lo mira y todo lo puede. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Otro detalle muy importante. Aquí vemos que Jesús, para ponerle a andar al paralítico, no lo levanta de una vez. Primero le limpia de la suciedad del alma, que son los pecados. Por eso primero le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero limpia el alma de esa mugre de la suciedad, que es el pecado que ustedes y yo también tenemos en nosotros, el pecado. ¿Cómo se limpia ese pecado? A través del sacramento de la confesión. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero me gustaría que sí nos concentremos aquí, cómo ustedes y yo logramos que Jesús obre en nuestra vida un milagro, que me ayude con eso que tanto yo necesito para mí, para mi familia, para mi barrio, para mi ciudad, para mi estado, para mi país. ¿Qué es eso? Es la fe. Porque viendo a Jesús la fe de ellos, le dijo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí, algunos escribas dijeron para sí, está blasfemando. Algunos escribas que andaban a la pata de Jesús para ver qué hace,
¿qué no hace al oírle decir tus pecados te son perdonados? Para ellos solamente Dios perdona los pecados, y por eso ellos creen en Dios, pero no creían en Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. El momento que Jesucristo dice tus pecados te son perdonados, ellos que dicen, está blasfemando, o sea, está diciendo que Él es Hijo de Dios y sin serlo. Eso pensaban ellos, y por eso le llaman blasfemo. De hecho, por eso lo mataron, porque Jesús decía, y es el Hijo de Dios. Ellos no creían, decían que era un blasfemo, y por eso lo mataron. San Mateo 9:4. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo. Jesús, conociendo sus pensamientos. Jesús conoce los pensamientos de todos, las intenciones de todos. A Jesús nada se le puede esconder. Nada por allá en San Lucas 12, 2 y 3 por ahí. Todo se llega a saber. A Jesús no se le puede esconder nada. Él sabe todo. Y aquí, Él conociendo los pensamientos, porque los escribas habían dicho eso en su pensamiento. O sea, ellos no habían dicho eso en palabras, está blasfemando, sino ellos pensaban dentro de sí, está blasfemando. Jesús, conociendo su pensamiento, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús conoce lo que ustedes y yo tenemos en el corazón. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí vemos la intención del Señor Jesucristo. No solamente quiere dejarle al paralítico decir, camina, porque Jesucristo puede hacer lo que Él quiere. Pudo haber hecho el milagro que camine, pero no. Aquí Jesús nos muestra un camino más excelente y nos da a entender que el paralítico camine, que su cuerpo le funcione bien, ese cuerpo que algún día se va a morir igual que el suyo y el mío, que se lo van a comer los gusanos. Pero Jesús busca por algo más excelente, algo más perfecto. Primero le cura o le sana el alma que está podrida en el pecado. Por eso cuando uno se muere, Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, nuestro cuerpo que es de polvo vuelve a la tierra, y el espíritu de nosotros que es de Dios, que Dios nos lo dio, va a Dios. Por eso el espíritu de nosotros tiene que estar sin mancha de pecado. Y aquí Jesús claramente primero le perdona los pecados, y luego le dice, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. San Mateo 9:6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Miren, ayúdenme a profundizar, esto es muy importante. Dice Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Jesucristo tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Pero sigue. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. San Mateo 9:8. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Por eso Jesucristo en San Juan 20 del 21 al 23, aquí estamos viendo que Jesucristo dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y ese Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Él también deja a encargados, a sus enviados, un encargo de perdonar los pecados. Por ejemplo, podemos ver allá en San Juan 21 del 20 al 23,
Jesús se apareció a los discípulos, sopló sobre ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Ustedes miran aquí, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y allá en San Juan 20:21 en adelante, dice Jesús: como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Jesús le da el encargo a sus apóstoles de perdonar los pecados. Dice: como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, a quienes ustedes perdonen sus pecados, le quedan perdonados. Y a quienes ustedes no le perdonen sus pecados, le quedan sin perdonar. Vemos claramente que en la tierra hay embajadores de Jesucristo, los sacerdotes, los obispos, el Papa, que recibieron el encargo de Jesucristo directamente. Como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Vemos ahí claramente el sacramento de la confesión. Tanto así que San Pablo nos dirá allá en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Jesucristo. Entonces los sacerdotes son embajadores de Jesucristo. Y aquí en la tierra sí hay hombres que representan al pueblo ante Dios, que hay hombres que son embajadores de Jesucristo, que Jesús les dio el encargo de perdonar los pecados. Sabiendo esto, mis queridos hermanos y hermanas, acerquémonos humildemente, con un corazón sincero y puro, al sacramento de la confesión. Porque a veces sí nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, pero sin antes habernos acercado al sacramento de la confesión. Y esto es muy importante, no mucha gente sabe esto. Allá en 1 Corintios 11, 27 al 29 dice que quien no se ha preparado come y bebe su propio castigo. Así que si usted, hermana y hermano, asiste y recibe la comunión sin antes haberse confesado, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 29. Así dice la Biblia. Le digo con cariño, con amor, con capítulos, con versículos, para que no vivamos autoengañándonos, o peor aún, por ahí hay gente que dice: yo no tengo pecado, a nadie le he violado, a nadie le he robado, a nadie, así que no tengo pecado. ¿Sabe qué? 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Todos somos humanos, todos somos pecadores. Y Jesús está esperándonos a través de sus embajadores para perdonarnos de nuestros pecados y liberar nuestra alma de esa atadura de pecados, para que nuestra alma esté pura y limpia, para que cuando el Señor nos llame a su presencia, no tenga mancha de pecado, sino ya estén perdonados los pecados a través del sacramento de la confesión. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos visto en este evangelio del día de hoy, jueves 30 de junio del 2022, cuánto vale tener la fe en Jesucristo. Cuánto vale en ustedes y yo comprender que aquel que hizo el oído escucha las plegarias de su pueblo. Aquel que hizo el ojo mira la necesidad de sus hijos. Y nuestro Señor todo lo sabe, todo lo mira y todo lo puede. Si ustedes y yo nos acercamos con fe en Él, que es la fe, la certeza de lo que no se ve, teniendo seguro que Él nos va a escuchar, que Él nos está esperando, entonces Dios va a obrar en nuestra vida. Muchas de las veces eso no sucede porque al momento de orar estamos distraídos pensando en otra cosa, no hay sintonía en lo que pienso, en lo que hablo y en lo que siento. Y eso es necesario, de tener esa fe, para que Jesucristo, viendo esa fe que hay en ustedes y en mí, diga: ánimo, camina, tu fe te ha salvado. Y también hemos visto el sacramento de la confesión. Dios le dio el poder a Jesucristo de perdonar los pecados, y a su vez Jesucristo se le encargó a los apóstoles: como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados; a quienes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Tanto así, eso está en San Juan 20, 21 al 23, 2 Corintios 5, 20,
San Pablo dice, somos embajadores de Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, dejemos que la palabra del Señor siga iluminando nuestras vidas. Compartan el Evangelio del día, por favor. Aquí tienen mis redes sociales, tienen mi correo electrónico para que se puedan contactar conmigo. Si desean hacer una donación a este ministerio de predicación, pueden hacerlo libre y voluntariamente. También les invito para que compartan con sus amistades este enlace para que la palabra del Señor pueda seguir llegando a más gente cada día. Y eso es lo que Dios quiere. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Me llamo Carlos Efrén, también conocido como Charlie, su amigo y hermano en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto e interceda por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestras familias, del mundo entero, en especial que interceda por Ecuador. Un abrazo para todos, nos vemos muy pronto.